Esperemos que regresen todos los compañeros y seguimos. Voy a volver a repetir esa parte, ¿sí? Sí, porque si no me dejo calcular de todo. Escucho. Listo, creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? Voy a repetir esa parte, igual más bien voy a dar otro comando para el tema del valor absoluto para que sea más digerible que el menos, ¿sí? ¿Sí me escuchan y sí todavía no? ¿Sí me escuchan? Ya, Sí, les comparto la pantalla. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ya. Lo único que habíamos calculado es la X menos la media. Voy a volver a calcular. Ahora, si ven, yo aquí tengo valores negativos. La idea o lo que se busca en esta fórmula es que todos se hagan positivos, es decir, todos estos tienen que ser positivos, todos estos que están en valor absoluto. El valor absoluto en esta fórmula representa que todas las cifras deben ser positivas. Para eso, igual les voy a dar más bien otro comando, ¿sí? Porque ahí vamos a utilizar el del menos por el menos, pero capaz se me confunden ahí. Entonces yo voy a utilizar otro comando antes de la formulita, ¿sí? Entonces estoy en esta celda y lo que yo voy a poner es ABS, que significa absoluto. Coloco lo que quiero calcular entre paréntesis de esta manera y automáticamente el Excel le va a calcular el valor absoluto para no usar el otro truco del menos, porque capaz se me confunde y se me pierden ahí. ¿Sí? Entonces simplemente pongo apps antes de la fórmula y de ahí hago la resta. Mi dato menos la media aritmética. Una vez que ya aplico esa fórmula, si ve, ahí ya me sale automáticamente lo mismo, pero positivo. Voy a arrastrar esta misma formulita y como usted puede ver, solo en este caso lo que hizo es transformar todos los negativos a positivos. Una vez que yo ya tengo esta fila, que lo que representa en esta fórmula son solamente estas partecitas, esto debe estar multiplicado por su frecuencia. Entonces acá voy a multiplicar o voy a tener mi dato menos la media en valor absoluto y esto por la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner igual. Esto sería lo de aquí, sería esto por la frecuencia. La frecuencia que le corresponde a este absoluta es 6, ¿no es cierto? Ahora simplemente lo que hago es arrastrar esta formulita. Hasta ahí. Arrastro la fórmula y le va calculando. Ahora sí ven que aquí me salen unos valores de 0. Estos valores de 0 son justamente porque en estos puntos mi frecuencia absoluta ha sido 0. Entonces sí puede darse ese caso. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es yo la suma de todo lo que obtuve, o sea, la sumatoria de esto, porque aquí me dice, calculo FI por XI menos
X más el siguiente, X2 menos X por F2. Por lo tanto, quiere decir que todo lo que saqué aquí, cada uno de estos, tengo que sumar. Pongo igual suma. Elijo los valores. Cierro paréntesis y coloco Enter. Y me salió la suma. Ahora yo sé que mi desviación media viene a ser la sumatoria de todo esto dividido por el número de datos. Aquí ya está hecho la suma. Por lo tanto, solo me falta dividir por el número de datos. Como yo voy a ubicar acá la desviación media, simplemente pongo igual esta suma dividida para el número de datos que en este caso está aquí, que es 24. Elijo la celda y pongo Enter. Y de esa manera me ha calculado mi desviación media. ¿Está claro o está como muy abstracto aún esto? ¿Aló? ¿No les escucho? Sí están. O ya se durmieron. Dígame. No, sí estamos. Sí, estamos aquí, profe. ¿Está claro cómo calcular? Sí, que sí está claro. O yo al menos sí lo entendí. Perfecto. Por 2. Ya. En caso de que yo tuviera una tabla de frecuencias para datos agrupados, que es diferente a este es con datos sin agrupar. Profe, Diga. la desviación es dividida, ¿verdad? Sí, lo que yo divido aquí es esta suma que obtuve aquí para el número total de datos. Por eso aquí me indica esto para n. La suma es de todo esto, que sería esto, y dividido para el número de datos que está aquí, que es 24. Profe, ¿y con esta tabla se podría hacer la otra forma o no? No, con esta necesariamente este es el proceso, porque le estoy Ya, dando pues. ya la tabla. Ahora, si le doy todo esto, pero en datos sueltos, es decir, le diera, en vez de darle la tabla, le doy los datos, le doy este, por ejemplo, ¿no es cierto? Ajá. Voy a copiarlos. Digamos que le di sueltos aquí. Entonces, me dice calcule la media de estos datos. Como ve, están sueltos, no están ordenados, no hay tabla, nada. Solo son datos. Entonces, en el caso de que yo tenga solamente los datos, yo aplico ahí sí la fórmula. Entonces, aquí digo desviación media, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual. Pongo desviación promedio, busco aquí, si ves desviación promedio, selecciono todos mis datos de los que yo quiero sacar la desviación promedio, pongo Enter y me sale el valor de la desviación promedio. Ahora, si yo comparo como estos datos son los mismos que estaban en esta tabla, si ven, me sale lo mismo, pero depende de lo que yo le dé como dato. Si yo le doy los datos sueltos, facilito, hago esto y ya, ¿no es cierto? No me doy el trabajo de hacer la tabla, después sacar este, después sacar esto. Ahora, si no le di estos datos así sueltos y le di la tabla, así como ahorita, solo la tabla, tengo que seguir este proceso. Porque si yo selecciono aquí, voy a coger, digamos, estos son mis datos. Pero al seleccionar solo los datos, estoy dejando fuera cuántas veces se repite cada uno, por lo tanto, mi desviación media sería errónea. En tabla siempre voy a hacer este proceso. Sí. Listo, profe, gracias. Ahora veamos cuál es la variante cuando yo ya tengo datos agrupados. Vamos a generar una variante. Entonces aquí les voy a hacer otra vez la fórmula, pero para datos agrupados. Ahora si yo tengo datos agrupados o una tabla de datos agrupados, va a haber una variación en lo que es mi formulita de desviación media. En vez de tener aquí mi X1, lo que yo voy a tener aquí es la marca de clase. Es decir, en vez del dato, para mi cálculo yo voy a utilizar mi marca de clase 1, ¿sí? Menos la media aritmética. Y esto multiplicado por la frecuencia 1. Para el dato 2 sería en cambio utilizar mi marca de clase 2 menos la media aritmética por la frecuencia 2. Y acá sería
mi marca de clase n menos la media aritmética por la frecuencia absoluta n. Ahora, igual que en la anterior, aquí debe de estar en valor absoluto. Entonces voy a utilizar lo de apps. Para hacerlo práctico, veamos dónde teníamos una tabla. Me voy a copiar esta tabla. Sí, supongamos que no les dan estos datos, les dan solo la tabla. Entonces, en ese caso vamos a hacer ese. Voy a copiar la tablita. Copiar. Entonces, si me dieron de dato esta tablita, solo quiero que me copie los valores. Listo. Sí, si ve, suponiendo que a mí me dan como dato una tabla de frecuencia. Yo tengo aquí un montón de valores, intervalos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando yo identifico que hay intervalos, límite inferior y límite superior, yo voy a decir, esta es una tabla con datos agrupados. Por lo tanto, si yo quiero calcular mi desviación media, voy a utilizar esta fórmula y para eso voy a utilizar la marca de clase. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije, la marca de clase va a ser muy importante para algunos cálculos? Una de las aplicaciones justamente es en esto, ¿cierto? Entonces, esta es mi marca de clase. ¿Sí? Y para aplicar la fórmula, primero voy a tener un cajoncito que sea el valor absoluto de la marca de clase de un dato por la media aritmética. Ahora la media aquí tampoco la tengo todavía, voy a anotarla acá. Para este ejercicio, la media aritmética que calculamos, ¿cuánto era? 6.53. Ya, entonces la media me dice que es de 6.53. Si yo no le doy la media como dato, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es que a partir de esto calcular la media. Eso sí aprendimos, por lo tanto no lo voy a volver a hacer. Si ustedes ya lo saben hacer, solo voy a copiar el dato. Entonces primero voy a tener mi cajoncito que va a ser el valor absoluto de MC, de mi marca de clase cualquiera, o sea, MCI, menos la media aritmética, ¿no es cierto? Entonces, vengo aquí, pongo igual, y vamos a usar el comando apps mejor para no hacerlo del menos y menos. Entonces pongo, antes de poner la fórmula, pongo ABS, absoluto, significa. Abro paréntesis y aquí pongo mi operación. Mi operación me dice marca de clase menos la media aritmética que tengo aquí, para que sea constante, porque después voy a arrastrar toda voy a arrastrar esta formulita para hacerlo de manera rápida. Pongo entre signos de dólar, pongo enter y me calculo. Una vez hecho eso, simplemente arrastro, porque le va a coger la marca de clase y le va a restar la media, porque yo ya puse mi fórmula. Hecho este cuadrito, lo que tengo que calcular ahora es este MCI, marca de clase I, menos la media, y esto va a estar multiplicado por mi frecuencia absoluta, la F minúscula, ¿sí? Entonces pongo igual y voy multiplicando esto que calculé por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta correspondiente a este es esta, ¿cierto? Enter. Una vez hecho eso, arrastro. Listo. Y ya tengo MC menos X media por FI de cada uno, ¿no es cierto? Que es lo que representa aquí. Lo que yo necesito es sumar todos estos y dividir por el número de datos. Acá abajo voy a poner la suma. Entonces pongo igual suma. Y sumo estos. Nada más. Cierro paréntesis, enter. Una vez que yo ya tengo la suma de estos datos, yo puedo pasar a sacar la desviación media. Entonces pongo desviación media. Esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a la suma de todo esto dividido por el número de datos. La suma sería esto, dividido por el número total de datos que yo tengo acá. Pongo enter y de esa manera calculé la desviación media cuando yo tengo datos agrupados. Es similar a la anterior. La diferencia es que en vez de utilizar el dato, porque aquí no puedo hacer eso, porque
tengo intervalos, lo que uso es la marca de clase, que es un valor promedio representativo de este intervalo. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, Proceso, sí, Inge. Sí, ¿Está fácil? Sí, ¿no es cierto? Ahora, si no les diera esto, igual les diera como lo que veíamos hace rato, les diera todos estos datos, simplemente la fórmula de igual, desviación promedio, señalo los datos y enter, y ya le calcula, si solo doy datos. Si le doy en cambio tablas, tiene que utilizar este proceso. Depende de lo que yo le dé, lo que yo vaya a utilizar para mis cálculos. ¿Sí está claro? Sí, Inge. sí. sí, Importante, o lo que se debe recordar aquí, es que esta desviación media justamente viene a ser una comparación o un promedio de la comparación de cada uno de mis datos con la media aritmética. Es decir, qué tan lejos o qué tan cerca están mis datos de la media aritmética. Por ejemplo, aquí me salió un valor de 2 y en el ejemplo de acá me salió un valor de 1.5. Entonces, estos datos de arriba están más cerca de la media aritmética que los de acá abajo, porque estos tienen una desviación media mayor. Ahora, si esto se utiliza, por ejemplo, en comparaciones de datos en estudios que yo quiera saber lo mismo. Por ejemplo, quiero estudiar, no sé, no se me ocurre un ejemplo, pero El coronavirus, Inge, el coronavirus. coronavirus. Entonces, digamos, la desviación media o qué tan dispersos están los datos en la ciudad de Quito, qué tan dispersos están los datos del coronavirus en la ciudad de Guayaquil y en Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que voy a poner aquí la desviación media de este estudio que estamos diciendo en Quito. Tengo una desviación media de los datos en Guayaquil y tengo una desviación media de los datos en Cuenca. Ya se me ocurren las tres ciudades más grandes. Digamos que aquí en la desviación media me salió 1,2 y me salió 2,5, bueno, 2,4 ya puse, y en Cuenca me salió 0.9, ya, supongamos. Entonces, esta desviación media, después de haber hecho tablas, estudios, etcétera, están comparando qué tan dispersos están mis datos con respecto al promedio. Entonces, en este caso, yo podría decir que hay menos dispersión aquí en Cuenca, ¿no es cierto? Están más cerca de la media en Cuenca. Mientras que en Guayaquil, esta desviación o esta dispersión de mis datos es más elevada. Y en Quito estaría como en un valor entre medio, ¿no es cierto? Pero el que menor dispersión presente es este, por lo tanto los datos están más cerca de la media dependiendo de lo que yo haya estudiado, ¿no es cierto? Entonces ya les voy a buscar como ejemplos en específico para hacer la aplicación. Entonces lo que me permite aquí es como comparar, y eso ya vamos a ver cómo se compara. O por ejemplo, si tuviera estos tres valores en el control de calidad de un producto el día 1, el día 2 y el día 3. Entonces, el día 3, la calidad del producto, digamos, este es el día 3, presentó menos dispersión, lo que quiere decir que la mayoría de los productos que yo hice en este día 3 están más estandarizados porque hay menos dispersión, o sea, son como más parecidos. En cambio, el día 2, que digamos fuera hay mucha dispersión, entonces esos productos van a salir como de diferentes calidades porque hay mayor dispersión de los. Ya vamos a hacer otros ejercicios de aplicación justamente para explicar esto. ¿Está claro cómo se calcula el asunto? Aquí les hice en una sola hojita, porque si no acá ya teníamos muchas cosas. ¿Preguntas que tengan? ¿Aló? Oye, No. Perfecto. A ver, voy a dejar de compartir esto. Todavía tengo 50 minutos. ¿Cuántos habían dado las lecciones que estoy pensando? ¿Tomamos lección o avanzamos? Porque hoy sí avanzamos bastante bien. Ya vimos las tres formas de calcular en una sola clase. Entonces ya avanzamos todo lo que... Tomemos lecciones de los que me faltan.
Sí, porque todavía son ustedes como 20, 28. He tomado 16, me faltan 12. Veamos si logro acabar en los 50 minutos que quedan las lecciones. Y si no, no. O sea, si acabo antes, digamos, en media hora, buenazo, lo que haríamos es avanzar en las temáticas. Veríamos ahora la varianza, nos tocaba. Sí. Ahora, si no acabo, me preocupo. Tenemos que acabar pronto estas lecciones. A ver, vayamos viendo lecciones. Voluntarios de los que no hayan dado. Si no hay, ya escojo yo. ¿Aló? Voy a escoger entonces. Emanuel ya dio. Aquí hay un chat que solo tienen puesto un punto. ¿Me puede ayudar quién es? Hay un puntito. ¿Quién es el que tiene un chat que no puso ni iniciales ni nombres, solo es un punto? Ese es mío, Inge, Eh, para poder utilizar la compu. Jackie. Sí, Ah, ya. Usted ya dio lección, ¿no es cierto, Jackie? sí. Entonces, pasa. Alejandro Ron ya dio lección, pasa. Alan Morales no ha dado lección todavía. No, Inge. Ya, Alan. Entonces vamos con usted. Alan Morales. Listo. Alan, hoy voy a cambiar un poco las preguntas. Sí. Ya, cuéntenos qué es una variable cuantitativa continua. Cuantitativa. Cuantitativa continua. Una- No le escucho. Alan, no le puedo escuchar. En todo caso, como no le escucho, si puede escribirnos en el chat, estaría bien. Igual, Ya le escribo, Inge. ya, perfecto, porque no le escucho. Solo escucho como de vez en cuando le escucho un nada más. No le entiendo. Entonces ya veo el chat. ¿Dónde está el chat? Entonces le preguntamos qué es una variable cuantitativa. Ya, perfecto, es una variable que se maneja con números. ¿Qué más? Para que sea cuantitativa continua, le dije. ¿Qué condición debe cumplir? Claro que es una variable con números, pero dentro de las cuantitativas o las que se manejan con números están las continuas y las discretas. Le pregunté específicamente de las continuas. ¿Qué condición tendrán a diferencia de las discretas, en todo caso, para que sean continuas? Si no se acuerdan, me pone no me acuerdo o algo. Que pertenecen a un rango. ¿Qué más? No más creo. Ya. Entonces el compañero nos dice que una variable cuantitativa continua son aquellas variables que se manejan con números y que pertenecen a un rango. Ahora, cuando él nos dice que pertenecen a un rango, quiere decir que pueden tomar valores intermedios incluso dentro de ese rango. Perfecto. Alan, cuéntenos ahora qué es la mediana y qué función tiene dentro de la serie de datos. Igual denos escribiendo si es que no le funciona bien el micrófono, porque no le escuchamos. Le repito la pregunta.
¿Qué es la mediana y qué función tiene en la serie de datos? Si no se escucha, Alan. Sí, sí, Inge, ya le estoy Ah, ya. escribiendo. Proporciona la posición media. ¿Ya? Proporciona la posición media. ¿Y qué hace con la serie de datos? ¿La divide en qué? La divide en la mitad, es decir, divide en dos partes iguales. Perfecto. Alan, cuéntenos qué son los percentiles. Ya, son aquellos que dividen en 100 partes iguales, faltaría ahí nada más, a la serie de datos. Y última pregunta. Explíquenos sobre el muestreo estratificado. Como dijo Inge, el muestreo. Muestreo estratificado. Dice la muestra seleccionada de la población, ya he hecho cálculos estadísticos. Más que la muestra, son técnicas, ¿verdad? Entonces, lo que ahí nos debía explicar cómo más o menos funcionaba el asunto. Alan, le voy a poner, esta última respuesta está así nomás, le voy a poner 8.7. ¿Sí? Bueno, y Ya, disculpe, Inge, tengo dañado el micrófono. sí, porque se le oye entrecortado como, como robotizado, entonces no se le puede entender. Perfecto. Veamos quién más me ha dado. Alejandro ya. Brian David. Si está ahí, Brian David. Sí, Inge. Brian, su apellido. Maicincho de la Cruz. Ah, ya, Brian Maicincho, así. No sabía cuál Brian David era. Ya, Brian. Cuéntenos usted cómo se hace el muestreo por conglomerados. Repita, Inge, no, lo escuché bien, bien. ¿Puede repetir? Sí, claro. ¿Cómo se hace el muestreo por conglomerados? ¿O en qué consiste brevemente la descripción que vimos? Es una selección aleatoriamente de varios grupos
Ya, primero saco varios grupos de manera aleatoria. Y después, Eh, ya no me acuerdo. voy sacando de cada grupo un determinado número de elementos y obtengo mi muestra, ¿no es cierto? Sí se hacen Ese es. Sí, aleatorios. sí. Ya, Brian, cuéntenos, a ver, ¿qué es el muestreo? Así facilito. Es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos. ¿Ya? ¿Es el proceso o son las técnicas y métodos, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. Van dos, ¿no? sí. Una pregunta. Cuéntenos qué sería la media aritmética y qué ventajas tiene. Eh, es un promedio o media de un conjunto infinito de varios valores. ¿Ya? Un Y conjunto. ahí se utiliza para, más o menos para dársela, de unos valores, dársela donde la mitad de dónde están los valores. O sea, la mitad. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene? Y vimos eso, yo me acuerdo que les puse un PDF y vimos. No me acuerdo. Um, eh, puede ser usado como detector de variaciones en los datos. ¿Ya? ¿Qué más? Y ahí el promedio establece el muestreo también. ¿La puedo utilizar también de alguna forma para el muestreo? Ya, Ya, ya. sí, ya. Otra ventaja importante es que utiliza o va a tener siempre la misma unidad de medida que los datos. No todas las medidas de, por ejemplo, las diferentes medidas van a tener la misma unidad. Esta presenta eso y es representativa porque toma en cuenta cada uno de los datos, ¿no es cierto? Sí. Les faltaría una. Ahora una fácil, pongamos. Deme dos ejemplos de una variable cualitativa nominal. En las edades. Cualitativa, verá, le estoy diciendo. Qualitative. Cualitativa nominal. Mm, El color de cabello Ya, perfecto. Otra. y el color de ojos. El color de ojos, solo por los colores. Listo. Ryan, le voy a poner igual 8-7, ¿sí? Por ahí más o Ya, menos una respuesta. Veamos a quién le toca ahora sí. Brian. Carlos ya dio. Cristian Jimbo ya dio, ¿no es cierto? Cristian Jimbo, todavía no da, ¿no es cierto?, lección. Está por ahí. ¿Aló? Cristian Jimbo solo está en nombre, creo. Cristian Campaña está por ahí, puede tal vez hacer funcionar el micrófono.
Tampoco, solo está en Alma, creo. Daniel Naranjo. Profe, el Cristian Me está Campaña. escribiendo, Inge. ¿Quién está escribiendo? Ay, no veo. ¿Quién está escribiendo? ¿Cuál de los dos Cristian es? A ver, Cristian Campaña. Profe, ¿me puede repetir el nombre? Aquí estoy, profe, no funciona. Ah, ya. Ya, Cristian, en vista de que no funciona su micrófono, igual me puede escribir las respuestas. Cristian, díganos qué es la población. Voy a repetirle por si acaso. ¿Qué es la población? Ya, perfecto, es un conjunto de individuos. Solo falta ahí completar, del cual vamos a hacer un estudio. Individuos o elementos, ¿sí? Para no confundirnos solo que a veces piensan que solo es personas. Ayer nos dijeron el concepto geográficamente. Cristian, cuéntenos ahora, díganos unos 3 ejemplos de variable cuantitativa discreta. 3 ejemplos de variable cuantitativa discreta. Si nos estará escribiendo así. El número de hijos de una familia, ya otra. Número de animales de una granja y una más. Número de jugadores de un equipo de fútbol. Perfecto. Ahora, Cristian, cuéntenos qué es la moda. Perfecto, ¿es el valor que más frecuencia tiene o es el valor que más se repite? Ya van 3 preguntas, ¿verdad? Solo me faltaría una. ¿Qué son los cuartiles?